Ok, listo. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos el círculo de hoy? Vamos a leer el libro de Andrés Stern, que se llama Yo nunca fui a la escuela. Aquí yo lo tengo, lo empecé, lo leí hace como varios años, no sé, 3 años, y estoy emocionada de volverlo a leer. Me gustó mucho, pero al mismo tiempo como que recuerdo que no fue como, no me marcó demasiado, pero pues no sé, volverlo a leer es interesante. Ya tendré nuevos comentarios para compartir. ¿Alguno de ustedes que quiera y pueda compartir conoce a Andrés Stern? ¿Sabe algo de él? ¿Qué comentarios tienen? ¿Quisieran? Y si no, porque creo que siguen manejando y llegando a casa, si quieren puedo ir empezando a leer el libro. Me gustaría empezar con lo de acá atrás. Voy a empezar yo, ¿sale? Dice, ¿cómo crece un niño que nunca pisa una escuela? ¿Qué sucede si nace en un entorno de absoluta confianza en sus capacidades y se le permite realizar solo aquellas actividades que le interesan, aunque aparentemente se pase el día jugando? ¿Cómo es una vida totalmente alejada de las expectativas, de las rutinas y de los calendarios establecidos? Andrés Stern nació en ese entorno. Pasó por diversos procesos de aprendizaje. Se especializó de forma extraordinaria en cada materia que despertaba su atención, en todo lo que le interesaba. Creció y se convirtió en un adulto seguro de sí mismo, sociable, entusiasta, un músico, compositor, luthier, autor y periodista que ama lo que hace. André nos cuenta su experiencia y responde a las preguntas que tantas veces le formulan. ¿Es el suyo un caso excepcional? ¿Podría repetirse en cualquier familia? ¿Cuándo y cómo aprende a leer, a sumar? ¿Pasaba las horas, los días en casa con su familia? ¿No echó de menos rodearse de otros niños como en la escuela? Y si hubiese querido ser abogado, médico o arquitecto, una lectura imprescindible dentro del mundo educativo y también para cualquier persona que conviva o trabaje cerca del mundo de los niños. Un libro revelador para madres y padres que pueden despejar incógnitas y quizá poner en práctica muchos de los planteamientos que nos descubre André, un niño que nunca fue a la escuela. ¿Tú lo has leído, Jimena, este libro o algo? No, No. no lo he leído. Tengo ya idea de quién era él, porque he compartido algunas frases en la página Ajá. pero no, el libro no lo he leído. Ok. Bueno, pues está interesante. Yo creo que les va a gustar. Creo que la primera página sí, esta, ¿no? Que sale, ¿lo tienen? ¿Estamos en esta? Ay, es súper feo. Sí, ok. Bueno, igual leo esta hoja y ya si quieres, si quieres, te paso el micrófono. ¿Te parece, Jimena? Vale. Andrés Stern nació en 1971 y nunca fue a la escuela. Fue educado con una absoluta confianza en sus capacidades de autoaprendizaje, así que André creció jugando, experimentando, ocupando sus horas con todo aquello que le interesaba de forma espontánea, sin imposiciones externas de ningún tipo. Así llegó a ser músico, compositor, luthier, autor y periodista. Codirige el Teatro de la Tortuga con Giancarlo Ciarapica desde el 2004. Ha sido nombrado director de la iniciativa Hombres para Mañana de la Fundación Stiftung. Fundó el Movimiento Ecología de la Educación. Dirige el Instituto Arno Stern, que es su papá, Laboratorio de Observación y de Preservación de las Disposiciones Espontáneas del Niño. Su primer libro, que es Yo nunca fui a la escuela, tuvo gran repercusión en Alemania. Ya van por la sexta edición y abrió, creo que ya va, no, disculpen, y abrió el debate a gran escala sobre la educación. Aparece en los medios de comunicación, realiza conferencias y durante el 2013 será uno de los protagonistas de la película Alfabeto del cineasta Erwin Wagenhoffer. Estaría bueno encontrar esa película. Y bueno, de ahí ya sí, sigue la parte del índice, antes, durante. Hola Isa, bienvenida. Estamos ya.
¿En qué página es esta? Ay, híjole, creo que sí tengo que abrir el documento para estar como con ustedes, porque aquí no. ¿Quieres seguir leyendo, Jimena, mientras lo abro? Yo sí, Sí. lo que salga. Según yo es la página 11. Ok, gracias. Dice, de niño, cansado de las preguntas que me hacían una y otra vez los comerciantes, sorprendidos de verme en libertad mientras los demás niños estaban en el colegio, elaboré una pequeña frase que me presentase y zanjase de una vez por todas la cuestión. Buenos días, me llamo André, soy un niño, no como caramelos y no voy a la escuela. El final de la frase solía provocar cierta inquietud y hoy en día todavía la sigue provocando. Este libro cuenta mi historia, la de un niño sin escolarizar y la del adulto en que se convirtió libremente. Este libro no es un método, ni un recetario, ni una guía de anticonformismo, ni una autobiografía, sino un testimonio. Lo que se muestra en este libro es precisamente la multiplicidad y la individualidad de los intereses y de las maneras de aprender que la no escolarización genera. Y también ofrece la ocasión de verificar, en un caso concreto, si todos los males anunciados caen de verdad sobre el niño que no va a la escuela y si se convierte, como profetizan, en un salvaje analfabeto vegetal, asocial y aislado. Antes de hablaros de mi niñez, tengo que contaros de dónde vengo. Papá. Mi padre, Arno Stern, nace en 1924 en Kassel, Alemania, hijo de Isidor y Martha Stern y descendiente de una familia de industriales alemanes. Vive sus primeros 9 años en medio de una gran felicidad. Isidor Stern se había presentado voluntario al ejército alemán con 19 años, en lugar de su hermano mayor, que ya era padre de familia. Había luchado por Alemania en la Primera Guerra Mundial y había vuelto herido. Hombre de fe, generoso y con mucha determinación, al acabar la guerra forma un hogar. Y a pesar de los años negros de inflación y de la crisis económica, trabaja sin descanso para conseguir que su familia sea feliz. Mi padre siempre ha compartido con nosotros los recuerdos muy nítidos de su infancia, de sus juegos con su mamá, de su colección de cactus, de su papá que salía de casa por la mañana con un maletín lleno de billetes para pagar la jornada de salario a sus obreros. Hace algunos años acompañé a papá en un viaje emocionante que le llevó hasta el apartamento de su infancia, que permanecía casi idéntico, en uno de los pocos barrios de Kassel que se había librado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, mi abuelo, informado por sus diferentes contactos, observa inquieto el giro que están dando los acontecimientos. Cuando escucha, en 1933, el discurso de investidura de Adolf Hitler, toma de inmediato una decisión: abandonar el país con su familia. Ha luchado por su patria. Su familia es alemana desde la noche de los tiempos. Su heroísmo militar debería protegerlo, pero su decisión es inamovible. Un automóvil se prepara para ello con el mayor secreto. El pequeño Arno juega en el patio de la casa con su coche rojo de pedales. De pronto, su mamá le llama. Arno, ven rápido. Él pide que le dejen que aparque su coche, pero Marta insiste en que lo deje en el acto y vaya con ella. Cuando volvemos a ese patio 67 años después, el coche ya no está. Un largo viaje hacia Francia, el abandono de toda posesión, el desarraigo completo, una vida de apátridas, una instalación miserable en Mulhouse, luego otra en Montbéliard. Isidor limpia cristales. Marta se convierte en bordadora. Arno va a la escuela. Como no había francés, va a clase con alumnos 4 años menores que él. Los chicos le pegan y le tratan de sucio, boche, pero uno de ellos queda subyugado por el recién llegado. Es el pequeño Jacques Gray. Arno tarda poco en integrarse y en convertirse en un alumno brillante, el primero de la clase, codo con el que será su amigo para siempre, Jacques. Su padre reconstruye con gran esfuerzo una existencia y Marta utiliza todo su saber para darle a la precariedad una apariencia de hogar. En junio de 1940, ante el avance de las tropas nazis, mi padre y mi abuela dejan Montbéliard, mientras que mi abuelo, que se ha presentado de auxiliar voluntario en el ejército francés, intenta alcanzarlos a pie. Después de muchas peripecias, a menudo dramáticas, la pequeña familia logra reunirse en Valence, en la zona libre. La tentativa de reconstrucción no dura más que un año. Los nazis se acercan.
La huida vuelve a imponerse. Esta vez es Suiza el país que les acoge. Los servicios de un guía clandestino y el instinto de mi abuelo permiten que esa operación tan incierta llegue a buen puerto. El resto de la guerra lo pasarán en campos de trabajo para refugiados. Mi padre y mi abuelo internados por un lado y mi abuela por otro. Las condiciones de vida son precarias, el trabajo es duro, pero la supervivencia está asegurada. Y en los barracones del campo el joven Arno descubre la música, que se convertirá en su alimento esencial. Cuando Francia es liberada, la familia Stern vuelve a Montbéliard. Francia está hecha trizas y cada uno intenta recomponerla. Mi abuelo se pone una vez más a reconstruir una vida de la nada. Confecciona hombreras con su mujer. Poco después nace la empresa Austria Toys, a las 3 estrellas. Arno, la tercera estrella, es el representante. Visita las tiendas, va a menudo a París, recoge los encargos, las sombreras se venden bien, la empresa crece y contratan obreros. Y entonces, sin que nada le haya preparado para ello, le ofrecen al joven Arno un empleo en un orfelinato de la periferia parisina. Arno acepta el puesto. Le encargan la misión de entretener a los niños cuyos padres y madres han muerto deportados. No ha aprendido ese oficio, no ha aprendido ningún oficio, y puede inventarlo entero con el material que tiene a mano, que no es mucho. Encuentra material de dibujo y le propone a los niños utilizarlo. La idea les seduce. Cada vez son más numerosos y más entregados. Es una verdadera avalancha y hay que estar a la altura. El joven Arno se consagra en cuerpo y alma a desarrollar el lugar y la función que le han impuesto. Cuando el orfelinato cierra, decide abrir un taller en París. Allí, su éxito es inmediato. En 1948 nace de su primer matrimonio su hijo Bertrand. Un poco después, Arno instala su taller, bautizado como la Académie de Judy, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Su fama crece, publica sus primeros libros, sus talleres están llenos, la prensa está entusiasmada. A mediados de los años 60, emprende, solo y con sus propios medios, 8 peligrosos viajes a las regiones más alejadas del globo terráqueo. Ay, perdón, mi gato está rascando una caja. En busca de las poblaciones más aisladas, selva virgen, Andes, desierto, etcétera, y que en consecuencia todavía están al margen de la occidentalización y de la escolarización para hacerlas dibujar y pintar. Vuelve con la confirmación espectacular de la universalidad de lo que ha descubierto. Es más o menos en esa época cuando una joven decidida empuja la puerta de la Académie de Judy. Su nombre es Michelle. No sé si alguien quiera continuar. Sí, si quieren yo, no sé si alguien más esté lista, pero bueno, igual si quieren, para hacerlo ágil, podemos levantar la manita como cuando alguien esté lista para leer y ya quien está leyendo, en cuanto esté listo, suelta la lectura y ya sigue quien tenga el dedito o la manita levantada, ¿les parece? Ok, vamos en la página 12, donde dice mamá, o sea, la 12 del PDF. Mamá nace en 1939 en Guelma, Argelia, y sus padres le ponen el nombre de Michelle. Michelle tiene un hermano mayor y es la primera niña de Simón y Francois Arela, una pareja brillante. Los dos han nacido en África del Norte. Francois, o como se diga, en Huelma y Simón, de apellido de soltera Girard, en Túnez. El padre de Francois o François había dejado su Italia natal para construir su vida, carreteras y puentes en Argelia. Sus numerosos hijos vienen al mundo en una gran villa que él ha construido al estilo italiano y llevan una vida trabajadora, montando negocios florecientes, innovando sin parar y llevándose de maravilla con los que como ellos han nacido allí, pero tienen raíces más antiguas. Frank, ¿Cómo se dice Francois? Sabe hacer casi de todo. Es elegante, trabaja mucho. Cuando conoce a la maravillosa Simón, el flechazo es mutuo y se casan. Los padres de Simón forman parte de los primeros colonos franceses nacidos en África del Norte. Perpetúan la vocación de sus respectivas familias. Son agricultores. Simón es una mujer de su tiempo, realizada, cultivada, sensible al arte, elegante, indomable. Dirige su familia con habilidad, sabiduría y generosidad.
Michelle ama cada rincón de la gran casa en la que crece junto a Pierre, su hermano mayor, y Nicole, su hermana pequeña. Acunada por el calor de Argelia, en el corazón de una naturaleza exuberante, en entre los naranjos y las higueras, a la sombra de los cobertizos rosas, beiges, grandes y tranquilos, con sus proporciones suntuosas y esa luz africana que los atraviesa de costado. Ya sea en Guelma u otro deslumbramiento en la granja de sus abuelos maternos en Cedrata. Michelle es consciente, desde pequeña, de que vive en el paraíso, vive rodeada de amor y serenidad. Los años pasan, Michelle está triste porque Lisette la aleja de su Edén, pero es una alumna aplicada. Cuando aprueba sus 2 exámenes de bachillerato, tiene que partir más lejos aún, dejar su tierra amada y seguir sus estudios de letras en la Sorbona. Sin embargo, ante el giro inquietante que toman los acontecimientos en Argelia, Michelle interrumpe sus estudios y vuelve con su familia. La incertidumbre es muy grande. Todo el mundo está en una situación desesperada. Faltan profesores. Michelle empieza a dar clases suplementarias. Poco después consigue el puesto de maestra, pero tiene que dejar de manera traumática su tierra natal junto a toda su familia y abandonar para siempre el marco feliz de su infancia. Es la hora del repartimiento. La familia Arela, desenraizada, rota, encuentra refugio en Vicky, en casa de un tío. Los padres de Michelle organizan durante los meses siguientes su supervivencia en Camarés, donde instalan con sus hijos una explotación agrícola. Luego, cuando llega la hora, se retiran a una casa soleada en Lesan, en el Gard. Michelle, funcionaria y soltera, recibe de la administración la orden de instalarse en la región parisina y encontrar allí una plaza que le convenga. Para ella, que de hecho no se siente hecha para la enseñanza, es particularmente doloroso encontrarse sin casa y lejos de su familia. En compensación, tiene la oportunidad de elegir una plaza que le convence, con niños pequeños en una escuela maternal en Asnieres. Michelle atraviesa un periodo sombrío. Su vida se deshace. No la han formado para esa labor que, pese a todo, desea hacer. Le dan mil consejos, pero ella ve que no se corresponden con la realidad de los niños. El dibujo, sobre todo, le entristece. Los ejercicios que le piden que haga con sus pequeños le parecen absurdos. Un día le dice a su inspectora lo perdida que se siente. Le dice que le gustaría entender lo que hay que hacer. La inspectora la envía a una biblioteca pedagógica para que se documente. La bibliotecaria es clara, solo merece la pena leer a un autor sobre ese tema, Arno Stern. Ella sale de allí con todos sus libros. Para Michelle es una revelación, un maná, una comunión. Lo que deseaba con todas sus fuerzas está en sus páginas. ¿Alguien le va? Ok, perfecto. Está en esas páginas. Durante un año ella relee esos libros una y otra vez. Su vida y su profesión cambian completamente. Un día, casi por casualidad, pasa delante de una galería en la que ve unos dibujos de niños. Cuando empuja la puerta se da cuenta de que está entrando en la Académie de Judy y de que el hombre que tiene delante es Arno Stern. Listo, te doy la palabra, Mariana. Gracias. Mamá, papá, Delfín y el Eleonor. Arno y Michelle se casan en febrero de 1971. Yo nazco en abril del mismo año. Cuando abro los ojos, mi mundo se compone de tres personajes principales: mamá, papá y Delfín, mi prima, la hija de Nicole, 4 años mayor que yo. Crecemos unidos casi como gemelos, pero mi constelación no estará completa semana en 1976. Quiero decir que esta historia está particularmente contada como con mucha información, eh, o sea, mucha información histórica como de sus ancestros y temas de constelaciones. Está curioso, me llama la atención. Durante mi niñez todo era natural, todo me sonreía. Mm, Semanas tipo. Recuerdo mis días hechos de encuentros y de juegos, como un fluido próspero a salvo de pruebas.
Esa era ciertamente la clave. Yo era un niño feliz y lleno de entusiasmo. Aprendizaje y juego eran para mí sinónimos. Yo era un niño feliz y mi horario era apacible y hermoso. Mis semanas tipo, compuestas de numerosas actividades semanales o estructuradas y de ricas horas improvisadas, eran densas pero libres de estrés, de competitividad, de la búsqueda del rendimiento y de la pelea por la buena nota. Fue hacia los 12 o 13 años cuando viví semanas especialmente intensas, marcadas por el ritmo de las actividades estructuradas a las que me dedicaba. Desde que era un niño pequeño, pintaba una vez por semana en el Closely con papá. El miércoles generalmente. Y el jueves y el viernes eran días muy esperados, consagrados a la dinanderie. La dinanderie. Yo había manifestado cierto interés por la artesanía del metal. Mis padres, aficionados a la cerámica y a la dinanderie, habían buscado discretamente talleres, contactado con artesanos y encontrado a Guy. O sea, es un taller de pintura, dice. Vendría a significar lugar protegido. Eso se refiere a qué palabra? A esto, ¿no? Ok. A Klaus Liu, Sí. ¿no? Sí. Guy era Dinandier y una vez vencidas sus reticencias a admitir a un niño, se mostró dispuesto a iniciarme en su arte sin aplicar ningún método escolar. La dinanderie, arte de dar forma al metal golpeándolo y no soldándolo, es una tradición que amenaza con extinguirse. Sus pocos representantes tienen que contentarse muy a menudo, igual que Gui, con dar clases a jubilados, entusiastas y libres en busca de hobbies, pero que carecen de ambición, empuje y deseo de conocimiento, más allá del necesario para realizar algunos objetos. Gui se adormecía en la rutina de sus cursos para el ADAC, que es Asociación para el Desarrollo de la Animación Cultural, subvencionada por la ciudad de París, una de las grandes ciudades parisinas a la que debo mucho, como se verá a continuación. Nota del autor. Cuando llegué yo con mi frescura de niño y mi idea adulta de hacer de ello una profesión, fue para él como un soplo de vida. Entre nosotros hubo química desde el primer momento. Olvidando sus precauciones, le pidió a mi mamá que me llevara a toda costa la semana siguiente. Reanimado, convertido en maestro, experimentó una felicidad inmensa al ofrecerme su oficio. Y yo, transformado en esponja, me volví insaciable. Además de las 6 horas de curso semanal, Guy me aceptó en sus 2 clases, aunque se suponía que yo iba solo los jueves. Leía todo lo que encontrábamos sobre el tema y también sobre lo que la dinanderie no es. Era muy purista y escribía verdaderos panfletos contra los caldereros de arte, que se autoproclamaban dinandiers. En esa época, mi entusiasmo tomaba siempre la forma de un pequeño libro o un diario. Esta vez fue un cuaderno de reflexiones con el título La dinanderie o cómo sublimar el metal. Había pasado muchas horas redactando los textos y caligrafiándolos. Había hecho ilustraciones en blanco y negro para que pudieran ser fotocopiadas en masa y coloreadas con rotuladores. Dediqué muchas horas a buscar las tiendas en las que hacer las copias al mejor precio posible y a encuadernar y colorear ese pequeño fascículo que mis padres se tomaban tan en serio como yo, hasta el punto de que pude ponerlo en la vitrina en la que estaban los otros libros que vendía mi padre. Hice un boletín de suscripción y vendí algunos ejemplares. También envié otros por correo. Recuerdo una anécdota interesante. Muchas veces mamá me señalaba que a mis textos les faltaba tildes y signos de puntuación. Yo permanecía hermético a esas observaciones, hechas sin insistencia, con la confianza de que llegaría un momento en que yo naturalmente pondría acentos y comas. Un día, durante uno de esos largos veranos que pasábamos en Lesan, en casa de mis abuelos, nuestro amigo apicultor, al que yo había observado unos años antes introducir sin guantes un enjambre de abejas silvestres en una colmena,
Se puso a leer en voz alta mi cuaderno de reflexiones sobre la dinanderia. Sinceramente interesado, me dijo, al final de una lectura a la que yo asistí sin perder ni una palabra. Está muy bien, es muy interesante este libro, solo le faltan los acentos y las comas. Desde ese día no le han vuelto a faltar tildes ni comas a mis textos. Algo había hecho clic. Yo me veía Dinandier. Habíamos comprado herramientas. Guy se cercioró de su calidad y bastante materia prima. El material era costoso, pero renunciamos a otras cosas. Me acuerdo de mi felicidad de niño y de adulto. El día que papá y yo fuimos a buscar mis martillos, recién pulidos, el celo con el que los controlé permitió al vendedor medir mi competencia. Nunca me trató como a un niño. En una visita al campo me encontré con los que cualquiera hubiera considerado como un trozo de chatarra. Yo enseguida reconocí un yunque de una clase antigua y muy rara, un taz. El propietario me dejó. Estoy viendo sus fotos de Yo también, yo también. niño este. Entonces, perdón, me decía por las fotos. El propietario me dejó llevarme tranquilamente ese trozo de hierro oxidado. Yo le di a este encuentro la importancia que merecía y me dediqué a ir a tratar contra el óxido esa herramienta de gran belleza. Estaba contento de haberlo salvado. Siempre me han gustado las herramientas, siempre me han sido familiares. De pequeño observaba cómo papá construía muebles simples y eficaces, con tablas, tornillos, cola, clavos y herramientas. Observaba cómo él cerraba y a la vez visualizaba, ampliando con mi microscopio interior, el trabajo de cada uno de los dientes en la madera, y comprendía sin dificultad el origen del serrín. Veía cómo se hundían los clavos con cada golpe de martillo. Veía aparecer la coherencia geométrica de las superficies ensambladas y sin ninguna explicación absorbía la lógica y la cronología con la que papá montaba los diferentes elementos. Todo esto que adquirí nunca me ha abandonado. Papá me regaló una caja de herramientas. Herramientas de madera, es cierto, pero juguetes buenos, funcionales y totalmente realistas. No esas caricaturas desproporcionadas en plástico de colores llamativos, con orejas de payaso y nariz de vaca. Yo jugaba horas y horas con lo que llamaba mis herramientas. Entendía lentamente las leyes que gobernaban el funcionamiento de un martillo. Esa masa que por velocidad gana tanto peso que puede clavar un clavo. Más tarde descubrí en casa de mi abuelo la mecánica y sus herramientas específicas. Ya ni me acuerdo de la primera vez que utilicé un destornillador, una pinza o una llave, pero sé que empecé muy pronto, con mucho interés, descubriendo con mucho fervor la noción de reparación, noción que ocupa todavía un lugar muy importante en mi vida. Empecé reparando las bicicletas, primero los guardabarros, luego los frenos y más tarde el cambio de marchas. Paso a paso, mis exploraciones y reflexiones mecánicas se volvían más complejas. Reparé un despertador, luego otro, luego un magnetófono, no sé qué será eso. Apoyado en mis experiencias precedentes, me puse a desmontar y a volver a montar máquinas cada vez más sofisticadas. Me encantaba buscar lentamente el camino a las entrañas del aparato, explorarlo con prudencia para captar la lógica del funcionamiento, para, partiendo de ella, encontrar el fallo, la pieza defectuosa, así como la operación necesaria para repararlo, que a veces exigía una gran inventiva cuando era necesario sustituir una pieza imposible de encontrar. ¿Les puedo comentar algo que me acordé con esto rápidamente? ¿O sigo leyendo? No, Sí, sí, claro. después sigo yo si quieres. Va. ¿Va? Sí, me acordé que hace unos días, bueno, el viernes pasado, estaba en la computadora con una amiga y bueno, ella estaba en la computadora y yo atrásito de ella y ella no sabía hacer algo. Entonces yo le estaba dictando a tu derecha, arriba, no sé qué, así, ahora apriétale ahí y así, ¿no?
Y entonces, ella me dijo, es que es muy difícil, hay muchas cosas que no sé hacer en la compu, ¿no? Y me dijo, ¿tú cómo sabes? Y ya le dije, es que no le tengo miedo a la computadora, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando era niña, mi primo, que era mayor que yo, como 6 años más grande, que él armaba y desarmaba cosas, ¿no? O sea, las abría para ver qué tenían y así. Cuando yo empecé o sea, a querer explorar la computadora, me decía, tú pícale, o sea, yo le preguntaba cosas como, ¿cómo la uso? Y me decía, tú pícale. Y yo así, pero ¿y si se descompone? Y él, pues luego la arreglo. Y yo, ok, y eso fue fantástico para mí. Me acuerdo que, o sea, siempre supe que si se borraba algo se puede recuperar y si, ¿no? O sea, y si pues ya, o sea, como que no le tuve miedo y me doy cuenta que qué chido es esto de no tenerle miedo a las herramientas. O sea, saber que podemos usarlas y explorarlas y y comprender cómo funcionan y a través de estarlas explorando. Entonces me acuerdo de eso y ya, le toca. Gracias, Marian. Qué bello es recordar, ¿no? Más tarde, gracias a la dinandería, así como a la cerámica y otros conocimientos, entré en contacto directo con las herramientas del artesano. Es así como, por ejemplo, cuando pasé unos días en el taller de un amigo maestro vidriero, no tuve ninguna dificultad en hacer lámparas de pasta de vidrio. De hecho, fue él mismo, al ver mi facilidad en el manejo de herramientas y materiales, el que, sin plantearse las típicas preguntas que mis 12 años podrían haberle inspirado, me ofreció inmediatamente la posibilidad de construir lo que yo quisiera con su material. Después de observar un poco, dibujé una lámpara, un patchwork, una en pasta de vidrio de inspiración 1900 que construí feliz, embriagado por el olor de los soldadores y el ruido que hacía el vidrio cuando lo cortaban, antes de concebir y construir diversos objetos, lámparas, espejos, jarrones. Había aprendido desde el principio a respetar y a cuidar las herramientas, y la gente que me ha confiado su material nunca ha lamentado haberlo hecho. En el taller de dinandería, Guy sonreía y se picaba cada vez más. No vacilaba en enseñarme a manipular un soplete con la llama inmensa. Hay que calentar el cobre al blanco entre cada pasada, que consiste en una espiral de golpes de martillo, ni a sumergir la pieza en el agua con una simple pinza. Yo adoraba el ruido, el olor del cobre incandescente penetrando el líquido. Me enseñaba a mezclar el ácido clorhídrico y el agua, a ajustar el otro soplete, el de la mezcla peligrosa. Nunca se preguntó si esas responsabilidades eran propias de mi edad. Nunca dejó de considerarme como lo que yo realmente era, un alumno apasionado, cada vez más fuerte y más competente. Un día tuvo que ausentarse un momento. Me acuerdo de su frase, lanzada a todos desde la escalera, como una consagración que hizo latir mi corazón. Salgo un momento. Si tenéis alguna duda, preguntádsela a André. En Dinanderí, uno de los objetos principales y una de las mayores dificultades consiste en saber calcular con la mayor precisión el diámetro del disco inicial, llamado el flan, para luego martillarlo con tanta exactitud que su espesor no varía. Así incluso, en el caso de una pieza compleja, como un jarrón ovoide, su espesor no solo es el mismo desde el pie hasta el cuello, sino que también es idéntico al espesor original del flan. El cálculo geométrico que permite determinar con esa precisión el tamaño del flan, no podemos ni quedarnos cortos de material ni pasarnos. Tiene en cuenta numerosos parámetros. Y así, de la manera más natural del mundo, adquirí numerosos conocimientos tanto de geometría como de química aplicada. También aprendí a trabajar otros metales que se tratan de manera diferente que el cobre. Realicé revestimientos de estaño de alimentación para piezas de cobre
trabajo que exige una gran precisión y un buen dominio de las diferencias de reacción a los martillazos, para que las dos piezas encajen perfectamente. Pero Guy tuvo problemas personales. Al cabo de 3 años, cuando acabó el verano, no retomó sus clases. Fue un golpe para mí. El chico que sustituía a Guy daba sus clases al fondo del 13º distrito, en el bajo sombrío de una de las torres de Chinatown. El trayecto era tedioso, pero mi pasión seguía intacta. Yo tenía 14 años. El nuevo profesor era un poco dubitativo. A pesar de toda su buena voluntad, a pesar de su deseo de mantenerme en el taller, no me enseñó casi nada. Venido de la calderería, soldador emérito, empleaba procedimientos que no se correspondían con mis convicciones de Dinandier. Me estanqué un poco. Después de haber realizado una pieza particularmente difícil, un jarrón con un perfil en forma de 8, tomé la decisión de no volver al curso siguiente y de trabajar solo en cuanto la ocasión de instalarme un taller se presentara. Ese proyecto, relegado por otros, se acabó apagando. Tengo todavía mis herramientas y mi cobre. Estoy seguro que en cualquier momento podría volverme a poner. No, volver a poner. Cada martes me daba clases de álgebra un amigo inglés. Mi tío informático me recibía el miércoles tarde y me enseñaba no solo álgebra, sino también informática que todavía estaba en sus inicios. El viernes, con mamá y con Eleonor, iba a clases de tejer con los dedos y de diversas maneras de tejidos anudados, a otro taller de helada. El martes por la tarde, nuestro amigo ceramista Philip daba unas clases a las que iba con mis dos primas. En la cerámica me encontraba con un mundo que me era familiar, aunque la tierra y los esmaltes sean materiales totalmente diferentes del metal. También iba con mi prima Delfín a 2 clases de danza por semana. Íbamos juntos también a las clases de Kalaripayat, Kalaripayat, arte marcial y médico del Kerala, basado en la observación de animales, que daba un joven keralés que habíamos encontrado en el centro cultural al que nuestras hermanas asistían para un aprendizaje cotidiano del Bharatanatyam, que es una de las 8 danzas clásicas de la India. ¿Alguien quiere continuar o le sigo? Tú dime, cuando tú estés listo, yo estoy lista. Ah, ¿estás lista? Bueno, dale. Es que como no vi las manitas, te No te lo dejo. preocupes, apenas la puse. Ok, Ah, bueno. la danza. La danza forma parte de mi vida desde siempre. Papá estaba muy ligado a Jerome Andrews, el jefe de filas de la Deep Dance en Francia. Bailarín de origen americano, alumno de Mary Wigman, Martha Graham y Joseph Hubert Pilates. Formaban parte de los personajes habituales de mi vida cotidiana. Venía a menudo a casa y yo pasaba mucho rato en sus rodillas. Me hacían gracia sus acentos, sus maneras y su perfume. Sabía que era bailarín y de manera casi implícita, aunque yo casi no andaba, sabía lo que era la danza. Jerome no enseñaba a los niños. Mi tía Nicole iba a clase con él. Mamá también iba a veces y yo la acompañaba como espectador silencioso sentado entre bambalinas al lado de Delfín, que estaba más acostumbrada que yo a esta situación. Ella venía a menudo y Jerome, que la quería mucho, la acomodaba sobre unas telas y le pedía que permaneciera en completo silencio. Pero bailar libremente, solos o juntos en la sala grande de nuestro apartamento que habíamos despejado para poder hacerlo, formaba parte de nuestros juegos habituales. De vez en cuando íbamos a ver algún espectáculo de danza con papá y mamá. Un día, Jerome, no sé, llamó a papá para decirle que una de sus alumnas, Carol, abría en París un curso de danza para niños. Es así como empezamos Delfín y yo con la danza y como empezaron poco después nuestras dos hermanas pequeñas. Desde ese primer día que recuerdo muy bien, he asistido al menos a una clase de danza por semana, con Carol durante la infancia, luego con Jocelyn, más tarde durante muchos años con Delfín,
y hoy en día con Eleonor. Algunos cursos intensivos con bailarines diferentes me han abierto otros horizontes. La fotografía. Me gustaba el lunes, día consagrado a la fotografía. Desde mis primeros días de vida he visto a papá hacernos fotos. Papá me ha hecho miles de fotos. La fotografía formaba parte de mi vida de manera natural, sin que yo le hubiera prestado una atención particular. A veces podría tener la cámara de papá en las manos y apretar el disparador sin que se produjera un gran resultado. Un día yo debía de tener 10 años. Llegaron a casa unos libros grandes y hermosos. Eran unos 15 ejemplares. Prestige de la fotografía. Muchos libros desembarcaban así en casa. Papá y mamá visitaban a sus proveedores varias veces por semana. Se beneficiaban de condiciones especiales hasta en los saldos. No buscaban libros particulares. Encontraban algunos y adquirían los que satisfacían sus exigencias. Libros hermosos, bien impresos, bien encuadernados, libros completos, apasionados, especializados, que llegaban al fondo de las cuestiones. Libros técnicos, atractivos, aunque fueran a veces incomprensibles para los no profesionales que éramos. Nunca libros escolares. Esta increíble cosecha todavía continúa. Nunca ha cesado ni en nuestros frecuentes periodos de escasez. Los libros llegaban en cargamentos regulares. Yo les pasaba revista. Algunos me interesaron desde que los vi, otros no. Volví a ellos más tarde, o no. Encontré en ellos la respuesta a la mayor parte de las preguntas que me planteé. Eleonor, mi hermana, también excavaba en esa fuente a su manera, diferente de la mía porque sus intereses eran diferentes, o bien desfasados anteriores o posteriores, pero también a veces concomitantes. Las colecciones Prestige de la fotografía y Time Life Photography forman parte de los libros que me atraparon desde el principio. Abrí la primera página del primer volumen y no volví a respirar hasta llegar a la última página del último volumen. En esas obras maravillosas estaba todo. La historia de la fotografía, desde los balbuceos de Niepce hasta los últimos avances de la época. Las biografías de todos los protagonistas. La historia de todas las marcas, de todas las cámaras, de todos los procedimientos. Venían las explicaciones completas de todos los fenómenos, de todos los procesos, de todo lo que sucede, de todo lo que se hace, de todo lo que provoca desde la preparación de la película hasta el secado del revelado final. Todas las técnicas de toma de fotografía, todas las de laboratorio, todas las alteraciones, todas las correcciones y hasta los procedimientos de restauración desde el daguerrotipo hasta el microfilm, las técnicas de iluminación, de fondo, de flash, las leyes ópticas y los cálculos relacionados. Reportajes que profundizaban en las oficinas de estudio, de fabricación y de etalonaje de objetivos, entrevistas de grandes fotógrafos y reportajes que los mostraban mientras trabajaban. Absolutamente todo. Me impregné de cada palabra. Tuve que leer y releer ciertos pasajes técnicos muy complejos, pero todos esos procedimientos son tan lógicos. De paso, creé una estrategia para depurar los tesoros que encontraba en la mina de libros. Aprendí a aprender utilizando un material cuyo fin no era didáctico. Todo alimenta en un buen libro. Basta con cocinar cada parte de la manera apropiada. Aprendí así a sacar de casi cualquier soporte, tan solo con que fuera un poco serio, las informaciones que necesitaba. Este método, que solo es válido para mí, me sigue siendo útil cada día. Podía reconocer cualquier cámara de un vistazo. La Leica me apasionaba particularmente. Había releído varias veces el capítulo dedicado a su historia. Había devorado cada línea, cada fecha, cada imagen. Era capaz de dibujar hasta el último tornillo de mi preferida, la Leica 3 o IIC, con los ojos cerrados, porque es en los tornillos en lo que se distingue al original de la copia. Papá y mamá me llevaron al Museo de la Fotografía de Bievres. No descubrí casi nada que no conociera, pero pude ver en vivo todas las cámaras que me había aprendido de memoria. Era muy excitante. Iba de vitrina en vitrina y las engullía en silencio. Papá, mamá y Eleanor
Me acompañaban sin impaciencia, a pesar de que a ellos ese asombro rastrillo no les interesaba demasiado. El Museo de Vives estaba compuesto sobre todo por una inimaginable acumulación de cámaras en vitrinas recargadas y polvorientas. Exactamente lo que yo necesitaba. Me puse a hacer croquis, planos, proyectos. Hice unos agujeros minúsculos en cajas de cerillas y utilicé celo transparente como vidrio esmerilado. Luego afiné el experimento y puse una lente delante del agujero. Con 2 tubos telescópicos de cartón hice mi primer objetivo y experimenté con la focal y la puesta a punto. Paso a paso, apliqué cada una de las teorías de las que me había impregnado. Construí, con la ayuda de una tira de cartón agujerada que circulaba en una caja perforada, mi primer obturador de guillotina. Luego ensamblé todos, fotos. mm, Ok. Luego ensamblé todos esos elementos un poco dispares e improvisé mi primera cámara de cartón, Lego y madera. Sufría para conseguir una estanqueidad irreprochable en ese equipo. Y así, capa a capa, engordaba. Instalar la película era cada vez más complicado porque hacía falta desmontarlo todo. Además, el arrastre de la película funcionaba bastante mal porque el sistema de sellado la apretaba demasiado. Puse una película virgen y realicé. Ay, me la moví. Ah, ya. Puse una película virgen y realicé como pude 36 fotos. Cuando las revelé en la tienda del fotógrafo de detrás de Saint-Sulpice, qué largo se me hacía el camino. Vi que no valían para nada. Eran una especie de sopa gris y borrosa. Reflexioné sobre el problema y analicé las causas del fracaso. Nadie a mi alrededor habría podido ayudarme y explorar todo eso yo mismo me interesaba mucho más que seguir los consejos de un especialista. Comprendí que diversos parámetros y sobre todo la imprecisión de mis materiales habían falseado mis cálculos. Decidí empezar de cero y dibujé las piezas de una nueva cámara que construía en madera. Paralelamente dibujé los planos de un invento que todavía hoy en día me parece pertinente, preocupado por simplificar el complejo movimiento del espejo y del obturador en una cámara reflex. Me imaginaba una película especial, alternando superficie sensible y superficie transparente. En mi stand Directmatic se enfocaba a través de la parte transparente, se cerraba el obturador y se desplazaba la película para posicionar la superficie sensible. Se abría el obturador, se volvía a cerrar, se redesplazaba la película. Era bastante convincente, pero acabé por entender que, como el motor Wenkel respecto al motor del pistón cigüeñal, ciertas simplificaciones funcionan peor que lo que se supone que tiene que mejorar. Mi cámara de madera, con un objetivo hecho con el tubo negro de una caja de película y su arrastre, asegurado por el núcleo de una bobina de película desmontada, acabó por funcionar suficientemente bien como para permitirme hacer algunas tomas reconocibles. Bueno, lo está logrando. Satisfecho, no seguí profundizando porque para hacer fotos tuve derecho a utilizar la cámara de papá. Viendo mi pericia en ese campo, me prestó con toda confianza la valiosa Pentax con la que había dado la vuelta al mundo. Mientras yo construía la segunda cámara, mamá, sin que yo me diera cuenta, había consultado en el catálogo del ADAC y había ido a algunos talleres para conocer a los profesores de fotografía. Uline le gustó y el sentimiento fue recíproco. Un lunes después de nuestra salida semanal al campo, durante la que hice, bueno, antes de eso, solo quiero comentar que me está gustando mucho cómo los papás lo van acompañando y van viendo como sus propios intereses y sin hacer como mucho argüende, ellos como que pues le van consiguiendo, ¿no? Pues los maestros o no sé, los expertos. Está padrísimo, eso me inspira mucho para aplicarlo así con mis hijos. Bueno, dice, un lunes, después de nuestra salida semanal al campo, durante la que hice un primer carrete en blanco y negro con la cámara de papá, todavía recuerdo esa sesión delante de nuestro viejo Simca.
Me dejaron en el curso de fotografía que Yulaine daba en el sótano del centro André Malraux. Era una joven muy moderna y muy dinámica. Su peinado cambiaba cada semana y las combinaciones de colores más disparatadas le quedaban de maravilla. Artista sincera, había desarrollado, además de en su arte, un aspecto, un estilo, una caligrafía, una ortografía de su nombre y un arte de vivir personales alegres y directos. Me impresionaba mucho y ella acogió bajo su ala a ese niño apasionado que era yo. Creo que mi constancia y mi espíritu fueron las primeras cosas que me hicieron ganar su amistad. Dice muchas palabras claves, constancia y por ahí he notado otras. Nos entendimos de maravilla y nuestra amistad perdura hoy en día. Como Guy o Guy, ella nunca intentó aplicar conmigo el más mínimo método escolar, lo que de todas maneras se correspondía muy bien con su ética. Y como él, ella nunca me consideró ni trató como un niño. Ella sigue siendo uno de los tres grandes maestros de mi vida. Ay, 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 falta. ¿Cómo ven si llegamos? ¿Quieren que ya le pausemos aquí porque ya son las 10 para platicarlo todo o terminamos la, la siguiente página? ¿Dos páginas más para ponerle pausa? Bueno, no, es que no termina, de hecho. ¿En cuál páginas vas? Perdón, me perdí ahí. Ah, igual podemos pausar. Dice, ahora vamos estoy terminando la página, ya me perdí, así. La página 24 va como queda un parrafito, luego otra más y media. Yo creo que sí, para quedar en, o ahí le dejamos. Creo que podrías llegar a la 26 antes de horas Sí, improvisadas. ok, vale. ¿Alguien quiere leer lo último o yo le sigo? Yo le puedo seguir. Ok, le sigo. Entonces, ujú, mi aprendizaje con ella se concentró en el trabajo de laboratorio. En lo que respecta a la toma de fotografías, lo había aprendido todo ya de la enciclopedia Time Life de la fotografía, en la que explicaban cada cosa claramente, pero sin complejidades, utilizando algunas metáforas llamativas. Durante 3 años puso su conocimiento a mi disposición, pero nunca me lo impuso. A menudo se limitaba a ofrecerme la infraestructura necesaria. A veces, cuando yo pasaba mucho tiempo sin salir, ella, que estaba en la habitación de al lado constantemente solicitada, pasaba la doble puerta de seguridad que llevaba al laboratorio para echar una ojeada a mi trabajo. Yo adoraba eso. Vengo a ver cómo te va, decía ella con su voz viva, franqueando la segunda puerta después de haber dado los 3 golpes obligatorios. Ella miraba mis reglajes, inspeccionaba mis revelados en sus baños o en la secadora, decía, muy bien, hacía un repaso rápido de los demás alumnos y se iba. Al cabo de 3 años, estimando que era inútil para mí seguir pagando unas clases cuando lo único que hacía era utilizar las instalaciones, ella me apoyó en mi proyecto de montar mi propio laboratorio. En mi vida se da siempre un extraño proceso que se pone en marcha cuando tomo una decisión importante. Este proceso me ha permitido, y sigue haciéndolo al día de hoy, lograr muy a menudo mis metas. Lenta, pero inexorablemente, a veces sin yo saberlo, como si de pronto el universo entero conspirara y me pusiera delante el hecho consumado. Esta vez fue el hermano filántropo de un amigo que me ofreció de repente su viejo Rohen, una maravilla de proyector. Bus- Buscamos la casa y papá me acompañó en coche hasta ella, en un lugar perdido de la periferia parisina para recuperar una pieza que faltaba. El proceso había arrancado. Reflexionando sobre cómo modificar el guardarropa familiar, encontré algunas soluciones que convencieron a mi familia. Hice recortar una tabla de madera e inventé una manera de colocarla para conseguir una superficie de trabajo ad hoc. Pasé unas cuantas horas pintándolo todo y sellando la habitación. Recorrí las tiendas del Boulevard Beaumarchais y adquirí uno a uno los elementos que necesitaba. Era muy exigente con la calidad y los precios. Los vendedores, viendo que yo sabía lo que quería y viendo lo que yo quería, me tomaban en serio y me proponían a menudo el material un poco especializado, un poco particular, que conservaban en su trastienda para los entendidos. Al cabo de un tiempo reuní todos los elementos y mi laboratorio se volvió operativo.
A menudo, aunque ya no estaba inscrito en sus clases, iba a ver a Guilain y le enseñaba el resultado de mi trabajo solitario. Su interés era sincero y me dio muchos consejos valiosos. Yo pasaba muchas horas entre esos olores característicos, esos ruidos líquidos y esos momentos de suspense y soledad que tanto propicia ese trabajo. Algunos amigos fotógrafos a mi alrededor han usado a menudo mi equipo desde entonces. Personalmente tengo que confesar que, a pesar de las numerosas horas mágicas pasadas bajo la luz de seguridad del laboratorio, a pesar de la felicidad de ver una fotografía salir de la nada, al final acabé por encontrar el trabajo de laboratorio un poco tedioso y solo la fotografía digital me ha permitido recuperar mi entusiasmo y mi creatividad. En digital, el paso por el laboratorio ha sido sustituido por el tratamiento informático. Este cambio me recoloca en el corazón de uno de mis entornos favoritos y cotidianos, y todo el conocimiento adquirido con Julián revela todo su valor. No puedo cerrar este tema sin hablar de Delfín. Nicole, mi tía, decidió regalarme por su 20º cumpleaños, yo tenía 4 años menos, o sea, 16, una cámara de fotos. Mi tía me consultó y yo la compré, yo la acompañé al pasillo de oportunidades de la FNAC. Encontré una buena, una Olympus muy sencilla, una cámara clásica que ella nunca ha dejado de utilizar junto con su Leica. Unos días más tarde, el día de tu cumpleaños, Delfín y yo hicimos un trayecto en autobús de media hora. Ella acababa de recibir su cámara y los dos estábamos muy orgullosos. Apasionada por la fotografía, los dos compartíamos ciertas lecturas y los desembarcos de libros la concernían a ella también. No conocía todavía casi nada de la parte técnica. Durante la media hora que duró nuestro trayecto, yo le expliqué todos los procesos, todos los reglajes y todas sus implicaciones sin excepción. Yo creía sinceramente que solo le estaba dando una primera introducción al tema y que más tarde detallaríamos cada punto. Pero, y son estos casos los que nos revelan esta evidencia. Cualquier persona, sin nada se lo impide, se transforma de manera natural en esponja cuando se encuentra con informaciones relacionadas, de cerca o de lejos, con lo que le apasiona. Todavía hoy me sigue sorprendiendo no haber tenido que explicarle nunca nada más a Delfín. Había absorbido esa avalancha de nociones a la primera. Con el tiempo se ha convertido en una fotógrafa tierna e intrépida que hace exposiciones y vende sus fotos. Wow, Mami, ¿qué interesante. crees? Me metí a YouTube y me apareció un video de la cotorriza que se llama Slobo nos presenta a Mateo. Ya van a presentar al bebé. Hola Yolanda, hola hijita Yolanda. Ok, entonces creo que por hoy son buenas 26 páginas que avanzamos. En lo que van pensando, si quieren compartir algo. María, no, aquí sigue. Quiero ver cómo hasta dónde podremos leer para la siguiente sesión. Posiblemente, a ver, voy a, sí, solo pensando como en duplicar la lectura, Ajá, o sea, de leer en en nuestra casa, ¿te refieres? sí, sí, a eso me refiero. O lo Ah, leemos va. juntos. Es que vienen así como, estoy viendo que la locomotora, como todas sus pasiones, o sea, como que nos está Ajá, explicando sus materias, sí. ¿no? Luego Lego Technique. Podemos O sea, leer, si quisiéramos leer 10 páginas, es antes de ándale. los coches bicis, ¿no? A ver, entonces hasta Si la, quisiéramos, ajá, leer, ándale, digamos, 20, ándale. ¿con cuántas? ¿10 o 20 o 15 o 20? ¿Cuántas? A ver, votamos. 20 20, vale. Ya dijo Diego. o 100, Si, ok. Todo el libro. si fuera Todo el más o libro. menos como 20 serían hasta antes de la música, que es la página 43. O Y sea, es son casi la 18 mitad del páginas. libro. Ah, ¿cómo les suena 18 páginas?
o 15. La música, o hasta la música, dejamos la música para la siguiente. Me parece. Creo que sí. Entonces, ok. Sé que Pues no sé, empieza alguien antes de... Sí, entonces Isabel, hasta Ana, la música. Yolanda. O el origen de mis profesiones, que es la página 41, como que ahí ya cambia. Ándale, a mí me gustaría eso, como Vale, sí. cortarle Entonces este. hasta la 41. Lo voy a apuntar aquí. 26 a 41. Si tú Son quieres, como... Diego, te lees todo el libro. No, calma. No, bueno, vamos todos juntos, ¿no? Para hacerlo en 3 sesiones, ¿no? Hay que hacerlo en 3. Sí. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, algo que le haya gustado, algo que le haya llamado la atención, le haya hecho recordar algo? Pueden abrir sus micrófonos. Ay, yo puedo decir algo rápido. Este, claro que pienso, bueno, o sea, está muy chido. Claro, yo también pensé como en el acompañamiento de los papás, ¿no? O sea, solamente me hace cuestionarme esto de los, o sea, los privilegios, ¿no? O sea, de vivir en una ciudad como París, ¿no? O sea, donde la cultura es algo que se absorbe constantemente en las calles, ¿no? O sea, donde sea, ¿no? Y que, este, y cómo es distinto, em, o sea, todo este tema, o sea, del aprendizaje libre, creo que también yo me he cuestionado muchas veces como eh, no es, no es posible para todas las personas desde un lugar de privilegios bien grande, ¿no? O sea, desde por ejemplo, los papás de él, que también tenían como sus hobbies y sus profesiones, como, y todo lo que tenían a su alcance, el contacto con el arte, que simplemente ya es algo maravilloso en la vida de un niño y crecer con eso, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante no perder de vista que es un contexto muy específico en el que él se desarrolló, ¿no? Y que justo o sea, por eso es tan importante el contenido en el cual los niños crecen, ¿no? Y ya, para no ampliarme mucho en ese tema. Sí, totalmente. ¿Por De qué no? hecho, perdón, al principio yo comenté así como que recuerdo que cuando leí el libro por primera vez hace unos años, como que, o sea, obviamente, wow, ¿no? Pero fue como demasiado, como que justo eso, ¿no? Capaz hace unos años, inconscientemente, yo así como que sentí que, o sea, a lo mejor capaz como comparé, ¿no? Porque sí, o sea, definitivamente André pues digo, dado la historia de su familia, que sufrió mucho, que vivió la guerra y todos estos cambios que a lo mejor nosotros no nos ha tocado, este, pues sí, a él ya le tocaron muchísimos privilegios y obviamente sus papás lo supieron súper acompañar y nutrir, ¿no? Y primero como ser ellos, o sea, a mí me hubiera encantado saber que mi papá iba a clases de dan, mi mamá a clases de danza, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Que él pudo como tener eso esos privilegios. O sea, pero sí, totalmente lo que dices, Marian. Gracias. A mí me gusta cómo lo narra. Es un estilo increíble. El mancito lo sabe hacer. Se volvió escritor a final de cuentas. Em, pero lo que valoro un poco más, más allá de, o sea, como por verle el lado bueno de la cosa, pues claro que el contexto citadino te da un montón de, no sé, de herramientas más, ¿no? Y habla de, lo que me gusta mucho es cómo va narrando tan preciso lo que existía en ese momento alrededor, ¿no? Que eso lo puedes transportar a cualquier otro contexto y no se ve tanto como de privilegio, sino como de lo que tenían acceso, ¿no? Hablo de los oficios y cómo se va aprendiendo cada cosa este man de la observación y cómo lo narra, además de cómo va aprendiendo a observar lo que estaba sucediendo y que eso lo lleva a la curiosidad de seguir descubriendo. Y también me agrada muchísimo cómo
aunque parece que no tiene sentido por qué cuenta al inicio la historia de su gente, pues al momento en el que vamos puede ser que sea muy evidente por qué quiere contar eso, ¿no? Porque tal vez el poner de manifiesto los privilegios o las cosas a las que tienes acceso, pues también uno no sabe y juzga en algunas ocasiones, pues por qué esta gente tiene estos privilegios, ¿no? Cuando tal vez vienen de una historia y tienen una memoria histórica y un linaje que pues los ha llevado hasta ahí, ¿no? Y que también hay que apreciarlo, porque nos perdemos mucho luego de no apreciar porque vemos esta parte de, ah, no, pues es que sí, güey, pero vivías en Nueva York y vivías en París, ¿no? Entonces, como que se desacredita también el avance de cualquier tipo de, no sé, de aprendizaje que lo podamos tener. Entonces, a mí me gusta como, bueno, si vamos a anotar eso, también notemos cómo cuenta este güey la historia de todos los oficios en los que se va metiendo y que también ahí nombra a toda esa gente pues que no es tan privilegiada, que le enseña como que notan en él la curiosidad nata que tiene el muchacho para que le enseñen, porque pues no cualquiera en esos tiempos, y me imagino que en Francia, que son muy puristas con la perfección, pues era bien cabrón entrar con cualquier tipo de artista o de güey que supiera hacer las cosas perfectamente, porque lo hacían muy bien en esa Francia antigua, ¿no? Entonces cualquier oficio era perfección, entonces pues también te lo narra de una manera así, güey, pues sí, qué bonito tener el privilegio de poder tener el tiempo de observar así las cosas. Entonces creo que eso es lo que yo rescato de toda la lectura que tuvimos hoy, porque pues sí te cuenta cómo un niño puede llegar a tener esta capacidad de aprendizaje naturalmente, pues nada más por el contexto y por lo que tú quieras, pero pues también por el amor a aprender, por el amor a ver a esto, ¿no? Y eso es lo que creo que nosotros críticamente podemos extraer de, de lo que hemos leído. Me parece como un gran aparte lo que tenemos aquí enfrente del André Stern y su dinastía y su ascendencia. Bueno, es lo que yo tengo que decir. Buenas noches. Gracias por la lectura. Me acompañaron en el trayecto, en la cena, en el escombra. Y disculpe si hubo más interrupciones. No sé en qué momento se activó el micro. Y aquí mi cría andaba ociosa. Pero sí, es bien enriquecedor conocer otros contextos y estas posibilidades. A mí me encantó la parte de que se le fue permitiendo, ¿no? Ir explorando y que no se le cuestionaba. Me recordó a Phineas y Ferb, no son muy pequeños para usar estas herramientas, y sí, pero aún así lo hacemos. Y el cómo se le fue permitiendo ir explorando y desde el respeto a los oficios, desde el respeto a las herramientas, el cuidado, la previsión, pero también desde la confianza, ¿no? Que es bien importante brindarles. Fernanda, mi chamaca, para ella hace poco me hice la reflexión de que últimamente se siente miedosa, ¿no? Que se siente ya no tan segura de tomar acciones y que a veces le molesta. Le digo, no, hija, no es que esté mal que ahora tengas precauciones, es que conociste el miedo. A ella hace un año se fracturó radio y cúbito. Y en ese momento conoció el miedo por primera vez y el saber que hay riesgos y el saber que hay consecuencias, ¿no? De no tener cuidados. Antes de eso era un chivo desbocado que no dimensionaba nunca posibilidades de riesgos y lesiones, ¿no? Eran algo que le pasaba a otras personas y no a ella. Entonces, pues es parte también del aprendizaje el saber que sí hay consecuencias, que sí debemos tener más precaución, pero pues que el miedo es parte natural y necesario desde el saber manejarlo para tener precauciones y ese sentido de alerta de cuidar nuestro entorno y las posibilidades, ¿no?
Eso es algo que ya ahora a partir de su experiencia está aprendiendo a conocer y a explorar. Y también siempre ha tenido acceso a herramientas, a los instrumentos de la cocina, la licuadora, batidoras. El taladro es algo que todavía no soltamos, pero sí martillo, desarmador, manipula y le causa mucha curiosidad, pero pues ahora que ya conoce el miedo, ya puedo identificar que tiene mayor precaución, ¿no? Entonces van de la mano uno con el otro. Muchas gracias por la lectura. Gracias, Yolanda, por conectarte. Siempre bienvenida y felices de que estés aquí. Bueno, por ahí se despidió Jimena, que muy enriquecedora la lectura de hoy. Bonita noche. Isa, Ana, Marian, ¿quieres comentar algo más? ¿Alguien de los que no han participado ahorita? Yo estoy bien. Me, o sea, sí, me coincido mucho en que me gusta mucho la forma en la que está narrado. Y sobre todo como esta, pues el que registrara, o sea, tantos sus recuerdos, ¿no? O sea, el que registrara los procesos y las personas y desde que, bueno, entré un poquito tarde cuando estaban empezando la historia de los ancestros, pero bueno, por ejemplo, para mí se me hace súper importante eso, ¿no? O sea, que como eh, tener, o sea, cuando narras tu historia, como también tener presente la historia de las personas por las que tú estás ahí, ¿no? O sea, que no somos ajenos a, a, a todo lo que nos precede, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. O sea, me gustó mucho esta forma de lenguaje en la que habla de sus ancestros y que tiene todo que ver con lo que él logró ser, ¿no? O sea, como habla de su, de su abuela, creo que era, y así, ¿no? O sea, como me gustó mucho eso. Y gracias por participar. Gracias a todos. Digo, igual ya nada más para como continuar con eso que dijiste, se me ocurrió como más bien pensé en que justamente, ¿no? O sea, yo sí creo que seguramente alguno de nosotros también hemos vivido, no sé, otras vidas en otros países, otras realidades, otros contextos. Y digo, ahorita estamos en México aprendiendo otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, justo sin comparaciones, sin juicios y viéndole lo bonito que nos está compartiendo en su libro. Sí me está gustando más ahorita que la vez pasada que lo leí. Pues nada, yo por mí ya es todo. Muchísimas gracias por hoy, por estar aquí, que al final sí llegamos bastantes, suficientes. Y pues algo más que quieran decir para ya despedirnos y descansar. Vi un comentario que alguien se estaba... En el chat pusieron algo. Están durmiendo a Tony, creo. Ah, sí, dice, sí, que dice Isa que le inspiró mucho la forma que todos a su alrededor lo apoyaron y creo que de todo es lo que es lo más importante. Sí, total. Gracias, Isa, que descanse, Tony. Bueno, pues cerramos. Ana, vas a decir algo. Hola, hola, buenas noches. Ya por fin me pude conectar. Llegué poquito tarde, pero ya había leído, ya ves que te pregunté, sobre la lectura y yo ya había leído ese cacho que no me perdí y luego ya, retomé. Yo me quedo con dos cosas que fueron las que me hicieron mucho clic.
donde dice, puso su conocimiento a mi disposición, pero nunca me lo impuso. O sea, es así como que, no sé, me llega el hecho de decir, se necesita presencia, ¿no? Y estar ahí para que cuando ellos lo necesiten. Y la otra cuando dice, cualquier persona se transforma de manera natural en esponja cuando encuentra lo que le apasiona, ¿no? Y bueno, digo, es algo que sí noto constantemente en mis hijos, me encanta, este, y cuando lo puedo observar en ellos, es lo que me motiva a seguir, porque digo, no necesito presionarlos antes o forzarlos o, ¿no? Porque cuando es justo el momento, no necesito mucho. Ellos lo toman, lo perciben y se quedan con él. Esas dos cosas me llevo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Igual a mí esas frases también se me quedaron. Bueno, pues vamos a cerrar el ciclo de hoy. Voy a dejar de grabar, de tener grabación. Gracias a los que se conectaron y nos vemos la próxima sesión.